Saludos hermanas y hermanos. Hoy nos toca escucharnos de nuevo. Y bueno, le damos gracias a Dios por tener este canal donde a pesar de la pandemia, la tecnología nos ha permitido estar juntos y apoyarnos en esos tiempos tan complejos. Mi nombre es Benny Sánchez Porras, anciano de la Congregación Cristiana Génesis, y hoy estaremos analizando un poco la primera carta de Pedro. Antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos que hasta el día de hoy nos estés ayudando, Padre Santo. Hoy te pedimos perdón porque entendemos nuestra imperfección, pero sabemos que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y te solicitamos que esta palabra que vamos a recibir sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, vamos a arrancar con 1 de Pedro 4, del 14 al 16, que dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pedro emite, hermanos y hermanas, una declaración para los hermanos de la fe, donde les deja claro que el ser avergonzado por ser seguidor de Jesús, en vez de dolor, debe generar en el cristiano el deseo de alabar y glorificar a Dios. Dios usa a Pedro para recordarnos una realidad que, al igual que en el pasado, está tan actualizada, hermanos y hermanas, que parece que fuese escrita hace un par de días. Claro está, eso es lo más importante del manual del fabricante, que su enseñanza está viva y por supuesto eficaz para todo el que creyere. De una vez aclara, hermanos y hermanas, que asesinar, hacer botines de una disputa religiosa o inclusive juzgar y meterse en la vida de los demás sin permiso no es una conducta cristiana, sino el vivir en fe, el vivir en santidad, hermanos y hermanas. Sobre todo ahora que hay tanta situación y tanta condición y tanto hermano y hermana que a veces lo vemos muy enojado con estas condiciones que pasan. Pedro emite esta epístola hacia los que él llama expatriados de la dispersión, como se ve al inicio en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué linda esta palabra, hermanos y hermanas. Aclaramos, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia son regiones ubicadas en lo que hoy se conoce como el país de Turquía, en lo que llaman la península de Anatolia, la cual es una masa continental enorme, hermanos y hermanas, que conecta Asia, África y Europa. Allí era un lugar lógico donde los cristianos debieron huir primero por la persecución de los judíos y luego de la diáspora judía de Israel ocasionada por los romanos después de la primera revuelta judía contra los romanos, la cual acabó con la destrucción de Jerusalén y el mismo templo, recordemos. Recordemos que para los romanos en ese momento los cristianos no eran más que una línea rabínica judía, ¿verdad? Por otro lado, Pedro se identifica como el apóstol de Jesucristo, así que todo apunta a que es el mismo Pedro quien la escribe. Recordemos que apóstol es un vocablo que significa enviado, algo que coincide con nuestro querido Pedro. En hebreo se llama Sheliach, que lleva consigo también el significado de representación. Así que Pedro, uno de los representantes de Jesús, emite este documento para dar ánimo a todas estas personas creyentes que están en medio del fuego cruzado. Primero los griegos, quienes los detestaban por ser judíos, y por otro lado los judíos, quienes los odian por ser herejes, y todos sometidos a un poder militar invencible en esa época, los romanos, que a pesar de que su religión oficial era una copia del panteón griego, la verdad es que nunca se molestaron por las religiones dentro de su imperio, mientras pagaran impuestos y no hicieran revueltas como hicieron los judíos, hermanos y hermanas. Recordemos también que esta carta es una epístola, la cual es una figura literaria, en la cual existe un receptor del mensaje
dentro de la misma composición. Pero en la realidad es que se dirige a mucha gente, posiblemente pensando en evitar el escrutinio militar sobre el contenido, que eso sí pasaba mucho en tiempos de los romanos. Bueno, creo que todavía hasta ahora pasa, ahora inclusive hasta por las redes sociales también. Por eso cuando en el segundo versículo bendice a los lectores con gracia y paz, pues nos incluye tanto a nosotros también, ¿verdad? O sea, eso tal vez es muy importante y lo bonito que tiene la palabra de Dios. Otro punto importante de este pasaje es que Dios nos deja claro que Él mismo, Jehová de los ejércitos, nos eligió, hermanos y hermanas, por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo, y con ello recibimos la sangre del Cordero para la expiación de pecados, y si mantenemos la obediencia a su palabra, la bendición siempre estará sobre nosotros. Qué bonito, hermanos y hermanas, hermosísimo lo que Pedro nos dice acá, o lo que Dios nos dice por medio de Pedro. Por eso en los versículos 13 al 16 nos deja claro la forma de vida que nos toca vivir. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanas y hermanos, Dios nos llama a una vida en santidad, donde la obediencia a la palabra es requisito indispensable, no a un pedacito de la palabra, no, a la palabra. Y la Biblia lo coloca en términos de cambiar los sueños, esperanzas con las cuales crecimos, donde muchas veces el gusto por el poder, el reconocimiento, el dinero y la posición social es la que nos domina. Y es que el ser humano, hermanos y hermanas, siempre anhela cosas, muchas veces ligadas a las necesidades pasadas. Así entonces estudiamos y trabajamos durísimo para llegar a tener lo que no tuvimos en el pasado y por lo general que la gente vea el éxito que tenemos, hermanos y hermanas. Inclusive impregnamos a nuestra familia, llámese también esposa, hijos o esposo, con esas mismas ansias de poder. Por eso es tan normal escuchar a padres y madres decir, es que yo no quiero que mis hijos vivan lo que a mí me tocó vivir. Hoy en día sabemos que el trabajar duro y ser un trabajador eficiente son cosas distintas y que la humildad es una herramienta efectiva contra la envidia, no solo la de mi prójimo, hermanos y hermanas, sino especialmente la que yo manejo. Por eso la palabra nos amonesta cuando nos dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, donde Dios nos quiere aclarar que si debemos esforzarnos para tener la idea clara de lo que significa ser cristiano, significa una manera de vivir donde usted igual va a trabajar eficientemente y Dios te bendice. Es porque Él quiere que vivas una buena vida y no para que los demás te vean, hermanos y hermanas, que eso pasa mucho. Otro punto que Dios anota acá es la sobriedad. Recordemos que la sobriedad no está directamente relacionada con el alcohol, como muchos piensan, ¿verdad? Sino con la moderación y con el temple. La moderación la podemos explicar con nuestra actitud ante la bendición de Dios. Dios te bendice y muchas veces terminamos dando más importancia a la bendición que a Dios. Vea qué duro, hermanos y hermanas. Y esto se puede ver no solo en las bendiciones materiales, donde Dios nos da un negocio, por ejemplo, y después no tenemos tiempo ni para la familia, mucho menos para la iglesia, porque el trabajo no me lo permite. También pasa con las bendiciones espirituales. Dios nos da un don de sanidad, por ejemplo, y ya solo en eso queremos estar. Y olvidamos que también repartió otro montón de dones a la comunidad para que nos bendigan también, pero ya no le ponemos atención al resto y se termina perdiendo la familia, inclusive el trabajo secular, simplemente porque nos centramos en una parte nada más. Un ejemplo claro se lo puede decir a ustedes, hermanos y hermanas, un hermano que trabaje en algún ministerio y le toque trabajar con un pastor, por ejemplo. Por lo general son los más difíciles de tratar y pregúntenle a cualquiera y con todo el amor y respeto y cariño, ¿verdad?
Por eso la sobriedad del cristiano también tiene que ver con la templanza, hermanos y hermanas, la cual es esa resistencia a cambiar la vista hacia Dios como inicio de todo lo que se haga. Y sabemos, hermanos y hermanas, que es un fruto del Espíritu Santo. Muchas veces olvidamos dónde estuvo nuestro éxito si no fue por ponerlas todo en manos del Señor. Así la sobriedad tiene dos componentes. La moderación, la cual está referenciada a nuestra forma de comportarnos. Como dicen los abuelos, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Ni el vago, ni el adicto al trabajo, el workaholic, como dicen los extranjeros, los americanos. Pero también la sobriedad tiene un componente espiritual, que es la templanza, la cual solo en oración, alabanza, lectura de la palabra se consigue, porque esto lo da el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. O sea, no es en nosotros que podemos mantenernos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder mantener esa sobriedad. Por último, hermanos y hermanas, Dios nos habla de la esperanza, la cual significa no perder la fe, en que vienen tiempos mejores a pesar de las circunstancias. Creer que Jesús viene y viene por nosotros, hermanos y hermanas, a pesar donde estemos nosotros en este momento. Nos fue bien, luego nos fue mal y nos tenemos que volver a levantar, hermanos y hermanas. Cometimos errores, Dios nos perdona como a la prostituta, nada más nos dice, no peques más. Esperar mejores tiempos, esperar a Jesús. No sabemos cuándo viene, pero si no fue hoy, tal vez sea mañana. Tal vez no importa cuándo venga, porque estamos preparados para su venida, aun cuando la muerte nos sorprenda esperándolo, hermanos y hermanas. Igual seguiremos con esperanza de que Él no nos dejará solos. Me despido con esta palabra lindísima también, 1 Pedro 2, del 4 al 5, que dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo, qué lindo. ¿Eh? Vosotros también, como piedras vivas, oígase bien, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos y hermanas. A veces nosotros perdemos la idea, a veces nosotros creemos que ser cristiano es como un equipo de fútbol. A veces nosotros creemos que también que es una nación específica en la tierra. No, nación santa es un Israel espiritual y muchas veces nosotros creemos que es acá en una lucha a veces de palabras, inclusive hasta de golpes con personas que no profesan lo mismo que nosotros profesamos. Nosotros tenemos la misión, la gran comisión de llevar el evangelio, pero eso no es como lo hicieron también los españoles con el pueblo indígena de América cuando lo subyugaron, cuando inclusive les cambiaron hasta sus nombres y terminaron haciendo templos encima de sus propios templos. Eso, hermanos y hermanas, vean que terminó en un odio terrible sobre las escrituras y muchas veces un sincretismo que más bien nos ha llevado más bien al lado opuesto. Eso, hermanos y hermanas, tenemos que cambiar. Nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy que estamos en tiempos de pandemia, hermanos y hermanas, es con más ahínco que tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que sentarnos, tenemos que leer, tenemos que alabar, hermanos y hermanas, tenemos que alabarlos, porque Él merece la honra, la gloria y la exaltación en cada momento de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Hoy, Padre Santo, hoy venimos, Señor, como tu pueblo, Señor, agradeciéndote porque tú nos escogiste. Tú desde el vientre de nuestras madres ya sabías qué querías hacer con nosotros. Aquí estamos tu pueblo, Padre Santo, diciéndote, vamos a obedecerte, Padre Santo. Vamos, Señor Padre Santo, a caminar, Señor, en busca de esa santidad, en busca, Señor Padre Santo, de tu presencia, Señor Padre bendito, que el Espíritu Santo sea quien domine cada una de las acciones que nosotros hacemos, Señor Padre Santo. Hoy bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, que nunca se aparte de nuestra boca, Señor Padre Santo, el bendecirte y el agradecerte, Señor Padre Santo. Hoy en tiempos donde vuelve a haber persecución, Señor
Señor Padre Santo, una persecución que ya no es física, sino ideológica, Señor Padre Santo. Pero Padre bendito, aquí tu pueblo, Señor Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ser sobrios, Señor Padre Santo, a no perder la esperanza, Señor Padre bendito, y a mantenernos en el camino, Señor Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Chao.